Ahora háblanos de tu definición. ¿Cómo definirías una novela? ¿Cómo definirías un cuento? Tú que has trabajado con tanta fortuna en los dos géneros, Sí. ¿Qué has aprendido? Borges decía que escribir un cuento es como descubrir una isla. Sábato, que te vamos muchísimo, decía que escribir una novela es como escribir un continente en el que a veces hay desiertos, un oasis y luego otro desierto más grande y quizás otro oasis. Cuéntanos un poquito de todo lo que has aprendido tú sobre cuento y novela. Cuando estás haciendo un cuento, ¿qué sientes? ¿Cómo los escribes? Te habrán hecho muchas veces esta pregunta, pero vamos a hacerlo así. Si fueran casas, háblanos de las casas que tú has construido. Nuestra parte de noche, Bajares del Querol. Bueno, a ver. Primero, gracias por venir a todos. Buenas tardes, noches, no sé qué, ya, ¿verdad? Lo que dice él que estoy on the road hace 2 meses. Bueno, a ver. Como yo soy muy... a mí me gusta mucho la música, yo fui periodista de rock durante mucho tiempo. Mi referencia principal cuando hablo de novela y cuento es, para mí un cuento es una canción y una novela es un disco. Como soy antigua, yo soy de la época que había discos. Y las armo un poco así, pensando y sobre todo en el disco también, en el vinilo, ¿no? O sea, como Led Zeppelin 4, que empieza con algo muy oscuro y termina el primer lado con Escalera al cielo, ¿no? Que es como un momento muy épico, pero también un interludio, y el segundo lado, bueno, así. Y una canción para mí tiene que tener eso, tiene que tener una... depende de la canción, porque tenés la canción que es la canción pop del verano inolvidable, cuando vos sabés que estás haciendo un cuento que va a ser un hit. Tenés la canción que es 10 minutos, digamos, y que es un cuento que exige otros tiempos y que no es el cuento con una sola voz, sino mejor con otras variaciones. Y después soy muy borgiana en la concepción del cuento como a partir de una idea o una imagen, y la novela a partir de los personajes. Que por eso la novela me gustaba a Borges, porque Borges de la gente no entendía nada. Pero de las ideas sí, me gustaba la gente. Está bien, a mí no me gusta mucho, pero los personajes no son gente. Serían que, bueno, bajar es lo peor, no sería una casa, sería un departamento, un departamento pequeño, feo. Y nuestra parte de noche sí sería una casa, varias casas. Hay varias casas en el libro, pero si tuviera que elegir una de las casas que hay en el libro, para mí la casa es la casa del principio, la casa de Puerto Reyes, la mansión de la selva, esa es la casa. Esa novela, Nuestra parte de noche, parece estar compuesta por 4 novelas de 150, 200 páginas, sí, y 2 cuentos o novelas de 40 cuartillas en promedio. Sí. Yo creo que juntas forman una novela que es como un rompecabezas, en que cada capítulo está peleando con el que sigue en cuanto a intensidad. Uno de los motivos de orgullo para los que leemos literatura de terror y de fantasía es encontrar una novela en la cual el horror nunca decae, la sorpresa nunca se apaga, y es el caso de nuestra parte de noche, en que cada capítulo es más emocionante. Yo dije, no, este último ya tiene que ser por lo menos un epílogo, un planito, ¿no? Era el último capítulo es el más interesante de todos. Yo te quería decir, ¿cómo fue el componer esa novela? Y Magali quería platicar también, creo que de un poquito de esto, sí. Porque ¿cómo ensamblaste 4 novelas y 2 cuentos? Y nos hiciste sentir que era una sola novela. No, que para mí es una sola, la dividí así por una cuestión de... Si lo pensás, es cronológico el libro, excepto la parte que es en primera persona, que es Círculos de Tiza, pero, digamos, empieza con el viaje de Juan y Gaspar. Gaspar tiene 6 años, después lo que hay es una elipsis, que no cuento, y Gaspar tiene 12, después es un gran flashback, y después vuelve a Gaspar adolescente y grande. Entonces, en realidad, lo que yo necesitaba, y los 2 interludios, esos son uno para mostrar la voz de una persona de la orden, que yo quería que fuese el médico porque era lo que me resultaba más asqueroso de todo,
es el personaje más asqueroso. Sí, y la otra parte porque quería introducir el periodismo. Y es todo mentira, además, esa no existe el pueblo, no existe esa práctica, no existe absolutamente nada. Era también un ejercicio de decir, pongo un personaje como el de Omaira Sánchez, que es todo cierto, y pongo un caso, como el caso del Pozo de Sañartú, que es todo mentira. Y lo importante es que una cosa lo cuento como ficción y la otra cosa la cuento como periodismo. Porque son discursos, o sea, el periodismo es un discurso que te dice, es verdad, es verdad, es verdad, pero no es. Entonces es como, yo soy periodista, entonces sé cómo hacer ese efecto, te pueden convencer de cualquier cosa. Pero en realidad yo siempre la armé así, porque yo no quería escribir una novela decimonónica de principio a fin, y quería que cada una de las partes tuviera su propia conclusión, pero que no fuesen partes independientes. Lo que quiero decir es, uno puede leer la primera parte, que es todo este viaje que termina en el rito, pero ahí no entendiste nada de qué es el rito, qué pasa por detrás, eso se explica después. O sea, que no, las partes se pueden leer solas, pero no se comprenden del todo sin las demás, esa era mi idea. Y la dividí así, sobre todo por una cuestión práctica, decir, a esto le corresponde esta parte, esto le corresponde esta otra. Yo al principio tenía otra idea, que era hacer una primera parte que fuera muy Lovecraft, una segunda parte que fuera muy Stephen King, Spielberg, una cuarta parte que fuese tipo Drácula, o sea, una novela epistolar que no funcionó porque un desastre, y la última que fuera una novela a la norteamericana de jóvenes, tipo Bret Easton Ellis, una cosa así. Y eso fue mutando y terminamos en 4 partes que tienen algo de eso, pero no del todo. Voy a retomar un poquito lo que estabas hablando del disco y para el cuento era una canción. Eres sinestésica, ¿no? ¿Un poco? Creo que no, pero por... Sí, ¿no? Me parece que de pronto tienes por ahí diciendo que David Bowie es como color plateado, que es la noche, sí. Y que justamente una canción que para ti es muy importante, ¿no? La música. Hay un momento del libro que dices que respetas tanto la música que nunca te pones borracho cuando la estás escuchando, que no vas a conciertos para eso, ¿no? Sí. Entonces, al momento de trasladarlo, cuando tienes este momento de ahora no voy borracho. Bueno, ya está bien, o sea, no tengo problema, vamos a mentir. ¿En qué, si podemos saber, por ejemplo, Gaspar, ¿no? O Noel, o algún momento, o Juan, Rosario, ¿hubo algún artista, hubo algún cantante, hubo alguna banda, alguna canción que te disparó ese momento y que dices, aquí está, ¿no? Aquí está mi personaje porque fue gracias a él? Bueno, todo el libro yo lo corregí escuchando un disco de Suede, y ahí encontré muchas cosas. Un disco de Suede que se llama La Hora Azul, de Blue Hour, pero antes no tanto. Pero sí, a esto creo que no lo dije nunca. Yo a Rosario la armé con Charlotte Gainsbourg. Yo quería esa vibra, o sea, una chica es una heredera, que es muy cool, pero no sabe muy bien, que es hermosa, pero no es convencionalmente bella, que es muy elegante más bien. Y escuché mucho como el mood de Rosario, es eso, puede ser muy despiadada también. Yo siento eso, me acuerdo veía Ninfómana, la película, y tiene algo muy despiadado ella, y yo quería ese tipo de delgada y mala, porque no es buena ella. Y no sabemos dónde quedó. ¿Va a haber alguna segunda parte con una Rosario? ¿Ya se no, yo me olvidé incluso. Oye, y hablando ahora que Martín estaba tocando la parte de las casas, tienes una obsesión por muchas cosas, pero sobre todo por las casas. Hay muchas casas que son importantes dentro de tu obra. Tienes una crónica donde estás contando que hay una casa de tus vecinos que te obsesiona porque nunca los ves. Sí. Y que se meten moscas, que no sabes de dónde vienen, pero no, te obsesiona una casa. Que la casa al lado de mi casa era casi un espanto. Sí. Sí. Que a veces mandabas traer a tus amigos para decirles, sí existe, ¿verdad? Sí. O sea, dígame que no estoy loca, que existe esta casa. Sí. Y luego tienes la casa de nuestra parte de noche,
tienes la casa, ¿no? Donde la niña se mete, se ahoga y se la come la casa. Tienes un momento también donde estás contando que cuando pasas hay una casa, por tu casa, estoy diciendo muchas veces la palabra casa, pero que la ves y no sabes si de verdad existe ese cascarón enorme que tienes ahí, que no puedes dejar de verla, que te obsesiona, ¿no? Esta onda con las casas, ¿qué pasa con este derrumbe? Hay un momento como que se te aparecen las casas, las ves, sabes que tienes que existir esas casas en la novela. Yo elijo casas, ¿sí? Para todos los libros y en general. Yo creo que el origen de todo eso creo que es no tener casa. Yo. O sea, yo rento casa, no tengo, y mi casa, que es de mi madre, no es de mi madre, es la casa de mi abuela. Entonces hay como una sensación ahí me produce mucha fascinación, que es ser propietario. O sea, para mí ser propietario es fabuloso. Y es una fantasía el propietario, me parece una persona especial. Y mala también. Y claro, eso como el lugar al que nunca accediste, esto lo estoy pensando ahora, al lugar al que nunca accediste de alguna manera socialmente tiene algo misterioso. Así como hace la gente para comprarse una casa. Me parece una pregunta que me dicen, yo vivo en Argentina, digamos. Y elijo casas. Lo que tiene bueno Buenos Aires y Argentina en general es que es un país con muchos estilos arquitectónicos, un poco, bueno, la ciudad acá también es un poco así. Y para una persona que está obsesionada con eso tenés mucha variedad. Y hay muchas casas abandonadas de la vieja oligarquía que se van y que se transforman en lugares para ancianos o lo que sea. Yo vivo en este momento en un barrio muy extraño que es, donde vivo yo, por supuesto, es la parte más fea, la parte normal. Pero cruzando hay lo que era un viejo barrio de los años 30, creo, los obreros del ferrocarril. Y es precioso, son como esas casas inglesas de clase trabajadora, pero de esa época, que tenían lugar, digamos, ¿no? Y la gente hace cosas horribles, le pone azulejo, arruina todo, pero bueno, algunas las dejan como están, ¿no? Y son muy bonitas. Y eso es donde están los trabajadores. Ahí cruzás una avenida y del otro lado está el barrio de los patrones, que es el barrio británico de esa parte de la ciudad, hay muchas, y son mansiones como, no se puede creer. Y después hay un parque, que es el parque que aparece en nuestra parte de noche, donde se pierde la perra de Gaspar, y del otro lado está el barrio coreano, que también es un barrio de clase media alta, que se compraron unas casas fabulosas, y después de eso hay una villa miseria, o sea, de casas más que precarias. Entonces a mí, digamos, todo el tema de la ciudad como paisaje, para mí son como, a ver, en una ciudad las casas vienen a ser como las piedras, los árboles, es un paisaje, yo lo veo como un paisaje, como si fuese un paisaje de la naturaleza. Entonces lo elijo en ese sentido, como elegirías una playa. Para mí eso es un escenario así. Y después está lo que pasa dentro de la casa, que es otra cuestión. Pero son muy espacios liminales, ¿no? Los que creas son como unos bancos. Al final, o sea, nuestra parte de noche me parece que puede ser un banco, ¿no? Son estos lugares enormes, con pasillos, ¿no? Y tus novelas tienen, bueno, las casas de tus novelas pueden ser esos famosos balcons, que son cuando entras a, ¿no? Donde casi hay una señalización y dices, te pasas de esta línea, te sales de la vida real. Entonces tienes... Sí, exacto. Pues quiero señalar que Mariela tiene una casa súper económica. Creo que lo más impresionante de todas las casas que tienes tú en tus novelas y cuentos es una que consiste solamente de un colchón y unas cuantas jeringas. Y es la casa que tiene el niño de la calle y su mamá, los que viven enfrente de la narradora del cuento que abre las cosas que perdimos en el fuego. Así es. Es una casa sin ventanas, sin puertas, todo el mundo los está viendo, pero para ellos eso es algo, un colchón arrojado a la mitad de la calle en Buenos Aires, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo le haces para acercarte a esos personajes? Y no sé si puedes dar un consejo a los muchos novelistas y novelistas que están por aquí ahorita, a todos los que estamos también acá de este lado, en cuanto a cómo acercarse a los personajes.
uno tendría la impresión de que tú te acercas a tus personajes con infinito cariño y que mantienes ese cariño y una curiosidad y nos entregas el resultado de esa curiosidad al final de la novela, a lo largo de la novela o al final del cuento. ¿Cuál sería tu postura o tu ética respecto a tus propios personajes? Mis personajes para mí existen, entonces los trato en consecuencia, como si fuesen reales, porque mientras convivo con ellos lo son. Por supuesto están armados tanto de otros personajes ficticios como de personajes real o de gente real. Cuando es gente real, para mí a la gente hay que observarla, sobre todo cómo habla. Yo creo que uno de los grandes problemas literarios en general es que la gente en los libros habla ridículo. A mí yo no puedo, o sea, a veces acá me entré en una rara, pero a mí me pasa que cuando empiezo un libro lo tengo que terminar, aunque me parezca un horror, porque tengo un problema psicológico. Pero a veces sigo un libro y digo, ¿pero por qué está hablando así esta gente? Pero no digo solamente desde el punto de vista de que a veces hablan con demasiada solemnidad como no se habla, sino a veces también todo lo contrario, o sea, hablan todos tan calle, tan que también a veces no está la gente todo el tiempo diciendo, la gente es más normal. Y eso pasa mucho con los escritores de clase media, por ejemplo, cuando quieren representar a una persona de clase obrera, una persona pobre, una persona de la calle, quieren, como no saben cómo hablan, y se quieren acercar, pero en realidad se están distanciando, en verdad. Los hacen hablar paródicamente, como si una persona que viviera en la calle no pudiera decir buenos días, ¿cómo estás? Y te tiene que decirlo en argentino, ¿qué haces, chabón? ¿Cómo andás? No habla así la gente. Tú estás leyendo una novela y dices, pero ¿por qué todos estos hablan de esta manera absurda, como si tuviesen un lenguaje? Bueno. Entonces, para mí es encontrar cómo habla cada personaje y a partir de cómo habla cada personaje, de encontrar su voz, yo los trato como personas. Y cuando trabajo con arquetipos o con personajes que pueden ser reales, tengo mucho cuidado de observarlos bien y sobre todo de tratar, a veces pasa, pero tratar de no hacer una caricatura de este tipo. Porque hay como una tendencia a decir, bueno, lo literario cuando está mal hecho es porque los personajes hablan como demasiado solemnes. Es un gran problema, pero para el otro lado también es un gran problema. Y es igual delata exactamente lo mismo. Vos no estás escuchando cómo habla la gente, no te importa, o sea, lo que es una idea antes que tratar de representar eso. Y ahorita que hablas de que no hay demasiada buena representación de los personajes, de cómo hablan, que no siempre te identificas con eso, tienes la novela de Pajares lo Peor, sí, que lo escribes justamente porque no encontrabas, ¿no? Como en ese momento de tu adolescencia no encontrabas a nadie que estuviera hablando de lo que tú necesitabas hablar, de lo que la literatura probablemente en ese momento se necesitara hablar. No había novelas young adult. Somos de la misma edad, querida, así es que sí, seguramente mi young adult fue, ¿quién te gusta? Chupa Legniuk, o fue Nick Hornby, o fue Irving Welsh, ¿no? Pero no teníamos en primera no tenemos a ninguna mujer como en ese estatus, y en segunda, bueno, pues llegas tú con esta novela justamente para romper esa parte, ¿no? Y decir, bueno, voy a hacer algo que yo necesito escribir, no me importa que no me publiquen, quiero hacerlo yo, necesito hacerlo yo para justamente darle la voz a mi adolescencia. Yo no encontraba a nadie así en español, era el problema. O sea, sí encontraba en inglés. Yo leí en inglés ya en ese momento porque me mandaron a bilingüe. Y sobre todo eran los años de SIDA. Que había una impresionante cantidad de literatura muy, muy buena. Sobre todo en Nueva York y mucho en Francia también, sobre el SIDA, que mezclaba vivir en la calle, las drogas, las minorías, o sea que era un poco el mundo en el que yo vivía y el SIDA también. El SIDA no está
Digo SIDA porque en ese momento era SIDA, ahora afortunadamente solo es el virus y se vive con el virus, pero en ese momento te morías de la enfermedad. Y para bajar en lo peor no está, o sea, lo eliminé porque yo no soportaba y no tenía ganas de hablar del tema, pero ¿viste? Todos los personajes están todo el tiempo muy angustiados y tienen miedo y tienen, bueno, eso es la muerte, es el SIDA, es la amenaza. Y para las chicas también, porque en Argentina en ese momento era ilegal el aborto, así que, y era aborto con una intervención, no aborto como ahora con una pastilla o en otro clima. Quiero decir, incluso si fuese clandestino, es diferente que en esa época. Entonces o te morías de SIDA o te morías de sangrar un aborto, en el horror. Entonces todo eso yo no lo tenía ganas de poner en la novela, porque era mi vida de verdad, y no tenía ganas, pero sí quería que fuese el trasfondo tenso. Lo hice sin pensar, porque yo esa novela no solo la pensé con la... jamás pensé en publicarla, no es que dije la escribo aunque no me la publiquen. Yo no conocía a nadie del ambiente literario, no conocía escritores, no conocía editoriales, no me importaba eso. Me importaban los libros, pero yo no se publicaban cosas como esa, no se publicaban cosas de mujeres de esa edad. O sea, no tenía ningún ejemplo de una mujer de 18 años cuando yo estaba escribiendo que escribiese una novela que es juvenil, pero que es de temas adultos, o sea, que tiene sexo, que tiene droga, que tiene angustia, que tiene salud mental, que tiene prostitución, que tiene, qué sé yo, o sea, cosas deformes. Entonces no se me... es difícil de pensarlo ahora, pero no estaba en mi concepción del mundo. Y por supuesto no había tampoco novelas juveniles como entendemos ahora las novelas juveniles. Mi novela juvenil favorita en ese momento era Rumblefish, de Susan Hinton, o sea, La ley de la calle de Coppola, la película. Y hay una cosa que yo a veces no lo nombro tanto, pero el chico de la motocicleta es el arquetipo de hombre bello y roto que después yo uso todo el tiempo. Son un montón, hay muchos personajes así. Facundo, Narval, Juan, es el chico de la motocicleta, Heathcliff es el personaje en mi mundo privado, etcétera, etcétera, en el mundo. Es el Satanás de Milton, el Lord Byron, es una cosa muy romantizada y como todo es romántico es trágico y está muy en contacto con lo emocional, digamos, ¿no? Es totalmente desbordado y casi sobrenatural, digamos. Bueno, entonces mi ejemplo era eso. Entonces yo dije, bueno, yo quiero escribir esto, La ley de la calle. Quiero escribir Katy Eicher, leía yo, me acuerdo en ese momento. Argentina, por suerte, siempre tuve una tradición de que se consiguen muchos libros y muy baratos, no sé si muy baratos, pero hay muchas editoriales, siempre hay muchas editoriales y mucha llegada, entonces eso no te falta. Bueno, tú leías mucho en casa de tus papás, ¿no? Tenías muchos libros que no eran tan convencionales, digamos, más bien eran como libros de migrantes o libros de temas no eminentemente literarios. Sí, no eran tan literarios, ¿no? Y de aquí quiero una pregunta. Tu mamá, medicina, médicos, muerte, ¿hubo algo cuando eras pequeña que tenías al alcance esos libros o escuchabas a tu mamá y de ahí nace a lo mejor alguna obsesión o algún amor por, no sé, la compresión del cuerpo, por cómo se expande, por cómo... Totalmente, o sea, mis libros, mi mamá en ese momento, cuando yo era muy chiquita, todavía estaba estudiando. Así que todos los libros de mi mamá están borroneados por mí, por hojas arrancadas, y después, muy chica también, empecé a mirar los garabatos, los dibujos. Y estaban buenísimos. La cicatriz, los procedimientos, los chicos con 5 cabezas. ¿Nunca quisiste ser doctora? Sí, pero me da asco. O sea, había algo que me gustaba, pero después venía toda una parte donde ya no. Para que te dé asco lo anatómico, están muy bien narradas las escenas de los sacrificios humanos en nuestra parte de noche. No, que nunca me dio asco en el sentido ficcional, como los libros que yo leí y todo eso, pero ya cuando vos me mostrás el cuerpo, ¿no?
Eso no. Y me impresiona, o sea, pero idealmente sí. Y de hecho creo que ellos hubiesen preferido, antes que el periodismo, ¿no? Sobre todo mi mamá. Pero mi mamá igual no le importa nada realmente, pero qué sé yo. Y por ahí le parecía más sensato, sobre todo económicamente hablando, pero tampoco es que le importara demasiado. Y mi mamá es una persona, esto cuando digo no le importa nada, es una persona muy explícita. Y me llevaba muchas veces a su guardia, la guardia cuando estaban 24 horas en el hospital, me llevaba porque, claro, mi papá trabajaba también. En un momento convivíamos con los abuelos, en otros no. Mi familia no es muy grande, muy extendida, no somos gente de así. Entonces me llevaba al hospital y yo estaba ahí, veía, y ellos te contaban cosas horribles. Y para mí era muy natural, digamos, muy normal ese estado de cosas. Y ustedes no se quieren enterar las cosas que hacen los médicos. Bueno, pero ya sabes que algo sí te da miedo, que es el cuerpo expuesto, el cuerpo ese ya no le entra. El cuerpo en general, la enfermedad, y eso sí me da miedo porque conozco bien lo que es. Y también conozco lo fácil que se termina, lo frágil que es, y es una conciencia desde muy chica de la vulnerabilidad del cuerpo a partir del trabajo de mi mamá. Y además de que mi mamá no lo ocultaba, o sea, para mi mamá no era, bueno, no hablemos adelante de ella de cómo se murió este señor, no, cualquier cosa, no le importa, de verdad es como muy... Y si le decís algo te dice, bueno, es así la vida, basta. Y otra cosa que sí es como basta, o sea, que poco carácter, es muy dura mamá, en ese sentido. Y después, también hay que pensar, son los años de la dictadura, entonces lo otro que pasa con el cuerpo es que yo era chica y lo que pasaba, políticamente hablando, era que había un montón de cuerpos que eran extraídos del cuerpo social, por seguir hablando del cuerpo y repetirlo mucho. Y esos cuerpos que no estaban, nunca vuelven a estar. La dictadura argentina, y a diferencia de otros procesos represivos, o incluso de procesos no solamente represivos del Estado, sino de procesos criminales, era muy poco explícita. Lo cual hacía, cuando lo pienso yo después en mi cabeza, era como estar viviendo en la dictadura, en una casa, donde todo eran fotografías de cicatrices y de niños de 4 cabezas, y los cuerpos reales desaparecían asépticamente, como si los cortara con una cirugía, iban a un lugar clandestino, si querés una casa secreta. Muchos de los lugares de los campos de concentración en Argentina de la dictadura eran casas. Hay uno muy famoso que se llama Automotores Orletti, porque se vendían autos ahí. Sacaron a los pobres Orletti y se quedaron con ese lugar y se torturaba gente ahí. Y después, cuando la dictadura termina, cuando yo tengo 8 o 9 años, después está la guerra de Malvinas, más cuerpos. Chicos en el frío, torturados por sus oficiales, pies congelados, chicos a los que les cortan los pies, chicos de mi edad, no de mi edad, mucho más grandes, 18, pero que podían ser mis hermanos mayores. Entonces una constante de todo eso. Y luego, cuando termina la dictadura, se produce como un destape y ahí empieza la parte gore de toda esta historia. Y te empiezan a contar que era la tortura y yo leía desesperadamente, pero no leía solamente, sino escuchaba los juicios, a los dictadores se los juzgan en el 85 y la gente contaba. Me hicieron tener a mi hijo en la parte de atrás de un auto y cortaron el cordón umbilical con los dientes. En un juicio en la radio esto, o sea, nada... yo leí el Nunca Más, que es el informe de derechos humanos, y era como te explicaban, un hombre explicaba cómo le habían despellejado la planta de los pies, etc. Era muy detallado, no era una guerra, no era una gran exhibición de violencia, era una violencia solapada, siniestra, pequeña. Difícil ser joven entonces, ¿no? Ya Sí. 12, 13, 14, ya con todo eso que traías era muy... Sí, pero al mismo tiempo es muy normal, o sea, cuando es como te acostumbras como a todo. O sea, yo ahora lo pienso y al pensarlo lo desnaturalizo y entiendo cómo entra eso en mi ficción, pero a mí yo no es que sufría
existía en ese momento. Era lo que estaba en el diario. Como le pasa a todo el mundo, creo que todos atravesamos procesos así y los tenemos que naturalizar, porque si no te vuelves loco. De miedo, de ansiedad, de no sé. Sí, tienes que salir, divertirse, Sí. tomar, escuchar música. Sí, era eso, y eso es lo que hice. Esta primera novela a la que se refería Magali, Bajar es lo peor, Sí. según sé, tuvo un éxito inusitado ya en Argentina. Promovían como la escritora más joven de América Latina, porque lo publicaste cuando tenías 19 años, Sí. y tuvo un enorme éxito. Podría haber sido, te diría, un editor muy con sentido comercial, muy cómodo seguir publicando libros sobre ese nicho, sobre la juventud de Argentina, al estilo de Bret Easton Ellis, buscando las zonas oscuras, etc. Sí. Y sin embargo, tú diste por lo menos 2 giros muy duros en tu carrera literaria. De repente llegamos al momento en que tú estás escribiendo grandísimos cuentos de horror que ocurren no en sitios lejanos como hacía Borges, ni en sitios ubicuos como a veces hacía Cortázar, sino en la ciudad real de Buenos Aires o en el barrio o en La Plata, quiero decir. ¿Cómo llegaste a eso y por qué la literatura de horror? Primero porque me gusta. O sea, elementalmente me gusta, siempre quise hacer eso y no lo sabía hacer antes. Por eso escribí realismo. Si no hubiese empezado con... De hecho, sí. De hecho, en Bajar es lo peor hay el trío ese que se le aparece a Narval, es un robo espantoso de Hellraiser, de Clive Barker, de la película y de la novela. No se dio cuenta nadie. Yo era chica, entonces no me daba tanta cuenta, pero cuando empecé a ver como el ambiente literario, me di cuenta ahí el enorme vacío que había entre las referencias que tenía una persona como yo, que había leído mucho, pero que no venía de la academia ni de la crítica literaria, pero tampoco de la crítica literaria en libros, o sea, no del ambiente literario, ¿no? Con las referencias que tenían ellos, porque como yo era chica tenía miedo de todo, tenía miedo que me pregunten cómo sabía de drogas, me preguntaban, cómo sabía de sexo, me lo preguntaban. Y otro de los miedos más literarios era que me dijeran, pero estos son los bichos de Hellraiser, los demonios de Hellraiser. Y yo les iba a tener que decir que sí. Estaban un poco cambiados porque, lógico, porque además me gustaban más los míos, porque los míos no eran así como sadomasoquistas, tienen como otro estilo, porque a Narval no se le pueden aparecer sadomasoquistas porque no es un rollo erótico ese, es otro. Entonces, pero la idea era esa, son como demonios del deseo también, qué sé yo. Y no se dio cuenta nadie de nadie, me hablaban del realismo sucio, y yo decía, bueno, ok, qué sé yo. Y después escribí otra novela realista, pero en el medio fracasé escribiendo una novela de terror que era horrible, horrorosa, que no existe una copia. ¿Cómo se llama? La que tiré, no me acuerdo, no sé. La que viene después se llama Cómo desaparecer completamente, que no está reeditada todavía, es una novela muy oscura, quizá la más oscura de la que escribí alguna vez en mi vida. Y después empecé a escribir terror. Y terror empecé a escribir porque fue una decisión consciente de algo, o sea, como yo quería eso. Lo que quería es que fuese, que tuviese un contenido latinoamericano, argentino / latinoamericano local, porque era algo que me tenía que dar miedo a mí y que le tenía que dar miedo a la gente que me leyera, y porque además sentía yo que no había un espacio de eso. Pero cómo salió, no salió ni de Borges ni de Cortázar. Cortázar tiene buenos cuentos de terror y tiene buenos cuentos de terror en la ciudad también. La Puerta Condenada, El Otro Cielo, tiene unos cuantos. Pero fue Stephen King. O sea, yo leí a Stephen King y dije, ¿qué es esto? O sea, Stephen King está como... El Resplandor es una novela sobre violencia de género, o sea, una persona que tiene violencia intrafamiliar, quiero decir, es un señor que le rompió el brazo a su hijo y que básicamente quiere matar a su mujer todo el tiempo, la odia, para poder escribir. O sea, es como eso de lo que ¿por qué tuve hijos de familia? Es una pregunta muy legítima, por otra parte. Eso es lo interesante de las cosas de Stephen King, o sea, que vos no lo entendés al tipo, decir, bueno, sí, es una molestia esta criatura. Hablando de Stephen King, tienes como, obviamente, referencias juveniles de él, ¿no? Sí. O sea, todos tus jóvenes en las novelas son muy de la pandilla de Stephen King. Son muy de cuenta conmigo.
que es en realidad el cuerpo, se llama justamente la novela, que son 4 chicos que van a buscar a otro adolescente que está muerto. Y también que si uno si se la pone a leer bien, porque la película la arruinó un poco en ese sentido, pero él lo que toma es el pueblo chico o una observación de una comunidad pequeña. Entonces, ¿qué pasa en la comunidad pequeña? Señala al chico de color, señala al gordo, señala al chico frágil cuya madre sobreprotectora lo convierte en un chico perturbado, señala al chico invisible cuyo hermano murió, la chica que es abusada por su papá. O sea, es una novela que es gordofobia, abuso, etc. Pero que empieza con un crimen de odio, porque lo primero que mata el payaso es una pareja gay, pero él nunca lo subraya eso. Tú estás leyendo una novela de una pandilla de chicos con estas determinadas características en un pueblo, y eso era lo que yo quería hacer. Pasa que mi contenido no podía ser lo mismo, porque cuando yo era en el 2009 en las escuelas secundarias argentinas no existía el bullying casi, eso es nuevo, será en los últimos años, pero en esa época no existía. Entonces Carrie no te iba a funcionar. No porque no te hicieran bullying, pero era distinto. A mí me hizo bullying una chica y yo le rompí la nariz. Y ya, no era que había el departamento de bullying y no sé qué. Yo era rock. ¿Lo solucionaste por la vía rápida? Sí. Ella me arrancó esta uña, me cerró la puerta del baño en esta uña y esa uña saltó, no fue recontra horrible. Teníamos 7 y 8, me acuerdo el nombre todavía. Verónica Alfimov, la uña. La uña. Sí. Pero quiero decir que es una situación totalmente distinta a Carrie, que es la chica como que está con la familia que tiene, con la madre que es fanática religiosa, el baile de fin de curso donde le tiran la sangre. Esto que les estoy contando pasó cuando yo tenía 8 o 9 años. O sea, no era otra cosa. O sea, lo que yo tenía que marcar a lo mejor era qué pasaba en esas escuelas. Esa era una escuela católica durante la dictadura. Mis padres además mandaron a una iglesia católica porque mis padres eran socialistas, entonces creían que si iba a una escuela pública, es una escuela del Estado tomado por la dictadura, me iban a programar como una persona de derecha y les parecía más razonable desprogramarme del catolicismo que del cristianismo. Entonces me mandaron a una escuela de monjas y pasaban estas cosas. Pero entonces, claro, era como buscar qué es lo nuestro. Entonces, ¿qué es lo nuestro? Desaparecidos. Desaparecidos hay en Argentina, pero también hay acá. Pero también hay en Colombia, pero también hay en Chile. Entonces, en ese sentido, y por distintos motivos son desaparecidos. Los nuestros son puramente políticos, los de Brasil y los de este país son también es política, obviamente, pero tiene otros matices, etc. Entonces, ahí tenés un personaje que es un personaje que no es el señor asesino de masas de los Estados Unidos o, no sé, cualquier coco. No es American Psycho. No es American Psycho. Cualquier coco que vos tengas en otras culturas. Es un fantasma de las nuestras. De hecho, pero en tus novelas, en tus crónicas, dices que en América Latina, los serial killers son los militares y la policía. Sí, creo que sí. Creo que eso es uno de los hechos en los que resumen rapidísimo la prosa y algunas de las intenciones estéticas de Mariana en sus cuentos y en sus novelas. O sea, hay un montón de criminales, pero lo que quiero decir es que me parece que matan muchísima gente, pero a mí me parecen los sicarios, sobre todo, ¿no? Pero es una cosa en la que yo no puedo escribir porque no tengo la vivencia de ese horror. Ahora, a mí me da más miedo que se le una a la policía. Que se le una a la policía, o sea, que un socio de eso sea la policía o el ejército. Eso me da más miedo, porque ese desamparo que provoca en la sociedad civil eso es una especie de monstruo más poderoso que el criminal solo. Quiero decir, ¿de dónde va a salir? Y bueno, eso sí es una cosa que está muy presente. Bueno, ahora quiero cambiar un poquito el tema. Quiero que nos cuentes cómo empezaste a leer el tarot, cómo empezaste a jugar con la Ouija, que un día invocaste a Alejandra Pizarro. Sí.
Me dio miedo. Pero sí es malísima, ahora cuento. Son tres cosas distintas. A la Ouija empezamos a jugar con mis amigos cuando éramos adolescentes, todos muy borrachos, drogados. Como una droga más. La Ouija es muy droga, muy peligroso. Porque no parás. Un dato de que algo funciona mal en la Ouija es que siempre vienen famosos y no puede ser. Bueno, Jim Morrison me venía mucho a mí, además yo no aguanto. Pero una de las chicas que estaba era súper fanática de The Doors y nos venía siempre Jim Morrison, yo decía que pesadilla. Y gente así, Nino Bravo me vino una vez, no sé. Bueno, y nos venía, era así, nunca te viene la abuela, y si no demonios, ¿no? ¿Viste? No gente, bueno. Y jugábamos en mi habitación, ¿me acuerdo? 17, 18 años, y teníamos una tabla Ouija que yo la compré en un kiosco. Aquí también las vendían en el súper. Sí, en la enciclopedia de lo paranormal, no sé quién la tiene. Después le teníamos que poner talco porque así con el talco se desliza mejor la copa, pero también eso es tramposo porque como se desliza tan fácil, alguien que tenga un poco más de agremas y está todo el mundo drogado, es más fácil de hacer, ¿no? Y que alguien lo esté moviendo. Yo nunca la moví, pero no sospecho de los otros muchísimo. Una sola vez, que después puedo contar, pero que yo tuve un poco más de miedo con la Ouija. El tarot fue, un amigo mío estaba convencido que yo tenía capacidades diferentes, mágicas, entonces él tenía que tomar una decisión súper seria sobre dejar un trabajo. Y me regaló un tarot, y empezó por arriba de todo, porque me regaló un tarot de Aleister Crowley, o sea que es alta magia, ocultismo duro, digamos, o sea que tenés que saber mucho. Carísimo el mazo, y me lo dio y me dijo, decime si me voy o no de mi trabajo. Yo me compré el librito de tarot de Crowley o lo bajé de internet, no sé. Vamos a decir que compra uno las cosas. Librito de tarot y aprendí. Y le tiré y le dije que no tenía que dejar el trabajo y tenía razón. Porque después, sí, pero era medio obvio, pero no importa. Salió eso, el trabajo donde él iba a ir cerró, o sea, cerró antes de empezar, creo que duró 2 meses y él siempre mañana saltó. Y Alejandra, en realidad lo que pasó fue que Alejandra me rompió la computadora. O sea, yo estaba escribiendo un texto sobre Alejandra Pizarro. Y cuando terminé, de verdad terminé, puse el punto final, lo guardé, afortunadamente, y se murió la computadora. Negro, o llamado Meridio, yo sé que hago eso. Mario es como medio nerd. No, nerd no, es como el otro, ¿cómo se llama? Un geek. Un geek. Es ultra geek. Nerd también, pero sí. Pero es más bien geek. Y es que es muy guapo para nerd. Y la mira más o menos y me dice, esto no va, bueno. Llama como a su amigo que arregla la computadora, que también es como una cosa muy épica. Yo nunca vi que muera de esta manera un disco rígido. Así. Y lo tuvieron que abrir, se abre como al vacío, después bueno, hacen cosas rarísimas. Y me salvaron bastante. Pero fue Alejandra, claramente fue Alejandra. Pero claramente fue Alejandra. Entonces, es que yo había prometido cuando estaba escribiendo eso ir a la tumba de Alejandra, que es un cementerio en las afueras de Buenos Aires, y iba a ir con un amigo mío poeta que está chiflado, yo también, y él dice que no, porque yo con Alejandra tengo una relación cósmica, mística, no sé qué, no quiero ver dónde está su cuerpo, bueno, en fin. Entonces le prometí como una cosa, no la cumplí, y ella, que es mala, después lo rescatamos al texto ese y se terminó publicando. Pero yo me comuniqué después con Alejandra para preguntarle qué onda. Y no tuve una respuesta sensata. Probablemente no era ella, digamos, pero no. Pero entonces vas por los cementerios y vas hablando con ellos y les vas pidiendo cosas y les prometes cosas que luego no cumplís. Sí. Yo hago muchas cosas mal. Justo iba
¿cuáles han sido los momentos en los que más te has asustado por algo que ha salido de tu imaginación? ¿En los cuentos o en las novelas? No, no me asusto nunca con cosas que salen de mi imaginación, jamás. No, cuando me sale algo que es realmente horrible es como... o sea, no. ¿Y cómo regresas a la No, hay normalidad? ficción, o sea, no me pasa nada, no me lo creo. ¿Cómo regresas a la normalidad después de decir, yes, lo decapité? Te corté el brazo. Vénganse a comer. Y tú dices, claro, tengo hambre. No, es normal, sí. La verdad que sí, o sea, no me impresiona nada. Mientras sea ficción, no... ¿Ha habido algún caso específico que hayas tratado de investigar que de verdad digas, ya no puedo más? O sea, esto sí, no lo puedo leer, ya no puedo seguir avanzando. ¿Algún caso, dices que ficción no, pero probablemente un caso real que sucedió y que estés investigando, veas fotos y de repente digas, basta, de aquí ya no paso? No. Perdón. Hay cosas que a veces, por ejemplo, digo, me doy cuenta que es muy fuerte. Por ejemplo, hay una parte de la novela Nefando de Mónica Ojeda que es muy similar a como la parte de los crímenes de 2666 de Bolaño, cuando hace los crímenes de Juárez, pero esto es como yo le llamaría la parte de los abusos. Y hay un momento que dije, oh, wow, pero lo que me da es como una adrenalina de seguir adelante, ¿no? O sea, identifico el momento y después sigo. Eso me pasó la primera vez en mi vida con Cementerio de Animales de Stephen King. Una escena particularmente horrible, que él desentierra, es un spoiler, no le importa, desentierra el cadáver de su hijo, que está dentro de una bolsa, o sea, una bolsa que no es transparente, y lo sienta acá, muerto. Entonces cuando está por arrancar, dice, uy, ¿y si la cabeza está mirando para allá? O sea, si la acabo de romper, va a no romper porque ya está, pero si lo acabo de como descoyuntar, cuando tendría que estar mirando para adelante, y yo en ese momento yo era bastante joven y tiré el libro y dije, no, bueno, esto es un nivel de perversión, porque además uno se da cuenta que estaba hablando todo el tiempo de sus miedos por su familia, no hacía falta ser una persona grande con familia para darse cuenta de eso. Entonces dije, no, hombre, pare. Pero después lo agarré ese mismo día y lo terminé esa misma noche. No sé, sí, no lo haría en vivo, o sea, es como hay un montón de... Por eso el periodismo sí me cuesta. O sea, otra cosa es decir, bueno, vamos a mirar tal cosa. Me acuerdo de una tragedia, tragedia no, fue prevenible, un desastre espantoso en Buenos Aires una vez, que era, se incendió una discoteca, y Cromañón se llamaba el lugar, una banda de rock tocaba, y sacaron, bueno, se salieron algunos que pudieron y otros los sacaron a un montón de chicos que murieron, la gente cree que murieron quemados, pero no, murieron ahogados del humo y eso. Y yo estaba en el diario, y fue un periodista, un fotoperiodista, volvió así totalmente desencajado, me cuenta lo que pasa, me dice, ahí en el parking hay pilas de cuerpos, y yo ahí nunca digo, ay, voy a ver eso. Pero si me decís que eso está en una película, y que no son cuerpos de verdad, y qué sé yo lo puedo ver millones de veces sin mayor problema. Y si me decís que tengo que leer una crónica sobre eso, tampoco tengo problema. Me leo el libro entero, la crónica, no tengo ningún problema. Pero ir a ver la pila de cuerpos, no. O sea, yo trabajo con eso, pero trabajo con eso en la ficción. O en el lenguaje, yo no diría solo en la ficción. Cuando sale del lenguaje y pasa a lo material, es lo mismo que me preguntaban antes de ser médico. No. Si la herida va a tener pus, no. Ahora, ver una herida erótica, una película de Cronenberg, me vuelvo loca. Pero en la vida real no. Es no sé qué es. O sea, eres fan de Crash. Sí, súper. Tengo una pregunta que ver justamente con esto. ¿Qué le recomendarías tú a quien quiere escribir una estupenda historia de terror? ¿Qué necesita una historia de terror para ser inolvidable? Hay una cosa que dice, esto sí lo dice King, y yo creo que tiene absolutamente razón, que es que el horror tiene que ser cercano. Y el ejemplo que da él es un ejemplo de dolor. O sea, obviamente dice él, yo lo adapto un poco, ¿no? Pero es más o menos esto. Él dice, obviamente es horrible que te decapiten,
Pero pasa que muy poca gente tiene la experiencia de la decapitación. Por obvias razones. E incluso si la tiene, ponele que te cortan hasta la mitad y te salvas, es probable que te hayan desmayado, o sea, que no tengan la sensación. En cambio, cortarse con papel es muy común y duele mucho, aunque no sea comparable con eso. Entonces tu terror se tiene que parecer más a eso, o sea, causar más esa sensación reconocible, cercana, cotidiana, de cortarse con el papel. Después podés llegar a la decapitación, pues podés subir el volumen de eso. Pero si no le haces sentir a la gente ese pequeño dolor que conoce, que es horrible, que es molesto, que no te puedes sacar de encima, que es cotidiano, no podés llegar a la decapitación, porque si empezás en la decapitación lo perdiste al tipo. Porque el tipo dice, y no sé qué es esto. No estoy hablando concretamente de decapitación, quiero decir. Digo, esa sensación, tenés que ponerlo en un lugar donde conozca todo, reconozca todo, y ahí ir llevándolo despacio, muy tramposo. Eso es lo que es lindo. Oye, regresando un poco a tu parte periodística, que en este momento es multifacética, escribes ensayos de música, pero también escribes crónicas, pero también escribes novelas, pero el cuento. Tu parte periodística es muy interesante, al momento de que estás hablando de no sé, estás hablando de música, de los Manic Street Preachers, cuando fuiste a Cuba a verlos, pero también estás hablando de River Phoenix, estás haciendo la crónica de River Phoenix cuando muere, ¿no? Y cómo fue despojado, fue el primero probablemente que fue despojado de toda su humanidad al presentarlo como una cosa tirada afuera del Rainbow Room con Johnny Depp, ¿no? Y esa manera que tienes de hacer las crónicas musicales, cuando estás hablando de Bruce Springsteen, de por qué es tan yankee, pero no lo es, porque lo explicas. ¿Regresarás algún día a esa parte que es preciosa tuya? Que nos hace mucha falta. A veces escribo eso, bueno, acabo de escribir el libro de Sued es todo eso.